Hoy se celebró el primer Consejo de Ministros con varios temas importantes sobre la mesa, por ejemplo, el proyecto Neptuno, el diálogo social y también la situación del CASMU. No son los únicos temas que ha marcado este gobierno de Orsi como prioridad. Por ejemplo, está el tema de la primera infancia, la adolescencia, la juventud. ¿Qué pasa con los más chicos aquí en el Uruguay? De varios temas conversaremos hoy con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo primero que se hizo en la reunión fue fijar o repasar lo que han sido nuestros 5 ejes programáticos o programas a aplicar en el periodo de 5 años de gobierno que nos toca y los 60 y pico de compromisos que se derivan de esos ejes. Y esos compromisos, en base a esos ejes o grandes ejes, son los que después derivarán en la elaboración de un presupuesto que durará estos 5 años. Segunda decisión o segundo análisis que se deriva en un decreto es el decreto conformando la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, lo que nosotros anunciamos con respecto al diálogo social. Y segunda decisión articulada y comunicada en la mañana de hoy es el envío al Parlamento de un proyecto de ley que nos permite un marco normativo legal para seguir trabajando y resolviendo el tema tan conocido por todos del CASMU, la situación que tiene esa institución de asistencia médica. El tercer punto es el proyecto Neptuno y nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocen cuál es la visión que nosotros hemos tenido con respecto a esta propuesta o a este proyecto de obtención de agua potable y provisión de agua potable. Nuestra posición crítica nos obliga o nos empuja a analizar la situación y generar un ámbito de renegociación o de negociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad, porque consideramos que hay caminos como para avanzar, por supuesto, a partir de nuestra visión crítica, pero también avanzar a partir de los compromisos que como Estado el Uruguay ha asumido. Y de varios temas vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Silvia, un gusto como siempre recibirte. ¿Cómo andás? Igualmente. ¿Andás bien? Ando muy bien. Te decía recién, venís como con los dos modelos, ¿no? La agenda, la vieja y querida agenda con lapicera y la tablet allí también, ¿no? Porque yo escribo mucho todo y siempre saco notas de todas las reuniones y las cosas donde estoy, porque la verdad es que yo me olvido y no está bien olvidar. Pero entonces las reuniones que puedo sacar las notas en el momento y mandarlas inmediatamente después que termine la reunión, me parece que es una cuestión como de eficiencia. Entonces ayer lo de la bancada, de los puntos que estuvimos conversando con el ministro Negro, los tengo acá porque estaba sentada cómodamente para hacerlo, y la conferencia de prensa del presidente, que la vi mientras andaba dando vueltas en la huella de Sereñi, la tuve que hacer en la otra libretita. En esa agenda está lo del Consejo de Ministros, después la conferencia esta que habíamos de Orsi, sí, y en la tablet lo que pasó con el ministro Negro cuando se reunió con ustedes. Con la son bancada. ayuda a memoria. Tenés repartida. Y bueno, están también Antonio Ladra y Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. 24 días de gobierno, ¿no? Este primer Consejo de Ministros. Esa reunión con el ministro también, Negro, fue muy importante. Sí. ¿Qué balance estás haciendo de estos primeros días, que también es muy intenso a nivel parlamentario, por ejemplo? Bueno, son, digamos, que como los primeros días de la formalidad de aquellos que están ocupando los puestos de gobierno. Ahora formalmente los están ocupando y están, digamos, en una tarea operativa. Pero lo cierto es que venimos todas y todos trabajando desde hace mucho más que 24 días. Y con una forma bien intensa de trabajo y muy en comunicación unos con otros, y me refiero a esto esencialmente a quienes están trabajando en el Poder Ejecutivo y quienes nos tocó trabajar en el Poder Legislativo. Entonces, en ese estado intenso, es verdad que terminamos, digamos, estamos dando por culminado ese periodo de la transición, ¿no? El de la transición formal entre un gobierno y otro, y después el de caer en cada una de las secretarías y empezar a hacer tangibles todas esas cosas que fueron de repente producto de los diálogos de la transición. Y además en el proceso ese de cómo llevamos esto que está en el Ejecutivo, aquellas cosas que necesitan o debate legislativo
o un tratamiento más normativo, más legislativo, cómo lo implementamos. Si cada ministerio trabaja, digamos, con sus comisiones respectivas en el Senado o en la Cámara de Representantes, qué es lo que vamos a esperar para la discusión presupuestal y qué se puede ir avanzando mientras. Todo esto con el desafío de no generar un montón de frentes, sino de estar siempre concentrados en 5 o 6 puntos que son en definitiva lo que el presidente mencionaba hace un ratito, que son como los puntos focales de los compromisos que asumió el Frente Amplio con la ciudadanía. Así que en eso estamos ahora, en tratar de organizar, en tratar de armar las agendas, las hojas de ruta, de entender cuáles son las discusiones que se van a dar previas a la rendición de cuenta de este último gobierno de la coalición y cuáles, a partir de esa línea base de la discusión que es la última rendición de cuentas de este gobierno, del gobierno anterior, cómo nos vamos a parar de cara al presupuesto quinquenal, que es todo un desafío, ¿no? Claro. Sí, Uruguay es de los poquísimos países en el mundo, si no el único, que conserva presupuestos quinquenales. Eso es una cuestión que quizá en algún momento tendríamos que discutir en un contexto de un mundo tan cambiante, ¿no? He conversado contigo en distintas ocasiones sobre algunos de los temas que venís trabajando, los gurises, ¿no? La preocupación por los gurises, las infancias, las adolescencias. Ayer charlamos acá con Jaime Saavedra, que va a estar al frente del INISA. Ciberseguridad, he hablado contigo en más de una ocasión. Quiero ir a la reunión con Negro, con el ministro Negro, ¿no? Que según trascendió, bueno, él les transmitió que la cosa está un poco más complicada de lo que podían llegar a imaginar. ¿Qué te dejó a vos lo que les comentó el ministro del Interior? Varias cosas que yo creo que en algunas tenemos que poder dar una discusión un poco más profunda. Creo que hemos dado discusiones amplias porque realmente creo que es algo que ha permeado digamos, en la superficialidad. Es un tema que la seguridad pública, en mayor o menor medida, todos tenemos los pies en ese charco. Creo que nos falta empezar a entender la profundidad que ese tema tiene. Por poner un ejemplo, en el diálogo público muchas veces se sigue hablando de enfrentar el narcotráfico en un lenguaje, te diría que cuasi de batalla militar, como que hubiere 2 ejércitos, ¿no? El de los narcos y todos los que luchan contra los narcos. Y es una cosa que nosotros veníamos hablando desde antes de la campaña, de que la realidad realmente es un poco más complejo que unos contra otros. Lo cierto es que es un mercado, y es un mercado que tiene diferentes tensiones entre oferta, entre demanda, una demanda que además es ilegal, que no se puede cuantificar justamente por lo ilegal del asunto, y que además tiene un montón de acciones delictivas conexas a todo ese mundo. La corrupción, la extorsión, la violencia que se da en los barrios, que no necesariamente es el homicidio en sí mismo producto de un ajuste de cuentas y nada más. Entonces, hay una cuestión en la territorialidad que si nosotros no lo entendemos como una disputa adentro de un mercado, es difícil solamente mirarlo con esa visión tan, por decirlo de alguna manera, de lucha, ¿no? Creo que ahí tenemos que profundizar porque hay factores que tenemos que entender. Otro tema enorme que tenemos es el sistema carcelario, ¿no? Es cierto que Uruguay, de la dictadura en adelante, ha ido incrementando cada vez más su prisionización, y no solamente la cantidad de personas encarceladas, sino el tiempo que esas personas están en prisión. Y hemos ido tipificando delitos tras delitos para dar la sensación como que si los tipificamos y de alguna manera encontramos el meollo de la cuestión del acto delictual, encerrando a esa persona, vamos a estar todas y todos más seguros. Y lo cierto es que la realidad se da de bruces con toda esos procedimientos que nos hemos ido dando. Fíjate, estamos en una población carcelaria de unas 16.000 personas y el año pasado se liberaron unas 10.000. Entonces estamos con unas tasas altísimas de reincidencia y con un problema muy serio además, es que el Estado uruguayo no está pudiendo ni siquiera evitar los delitos que se dan dentro de la propia cárcel, donde se supone que el Estado tiene el monopolio de toda la fuerza y que tiene todo bajo control. No estamos pudiendo garantizar ciertos caminos seguros dentro de los barrios, dentro de los territorios, porque
los gurises están siendo baleados cuando van a la escuela o cuando van al liceo. Entonces, hay una raíz del problema que evidentemente lo punitivo no lo está solucionando. Tenemos un tema además económico en ese exceso de punitividad. Y tenemos una comprensión un tanto miope. Y cuando digo comprensión, no es decir, hay algunos que entendemos el problema y otros que no entienden nada. No me refiero a ese tipo de comprensión. Me refiero al tipo de comprensión de la comunidad, ¿no? De que cuando el Estado extrae a alguien de un hábitat en particular, haciendo uso de la fuerza legítima de privar a alguien de su libertad porque cometió un delito, esa comunidad o ese lugar queda herido también. Y nosotros tenemos que poder trabajar desde la comunidad, desde esa herida que nos queda a todos cada vez que privamos a alguien de su libertad, en la comunidad, donde quedó evidentemente una deuda o una cuenta no resuelta, y la persona que está privada de libertad. ¿Por qué esa persona privada de libertad va a tener que volver ahí o a otro lugar? Y cuando vuelva, esa inserción no es una cuestión de un día para el otro. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá estamos. No, preocupado por lo que dice la senadora, porque es un diagnóstico, pero digamos, lo que me pregunto es si el ministro ya dio líneas de acción. Es un diagnóstico que conocemos, que ya es de larga data, ¿no? Incluso desde el gobierno de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Como ha ido incrementando la violencia en los barrios. Yo saqué acá, mirá, desde el 1 de marzo hasta ahora, por lo que leí en las prensas nomás, así, nada exhaustivo, 8 asesinatos, 3 en el mes de la mujer, 3 femicidios. Ahora hace un rato en Durazno hubo un asesinato adentro como de un hospital. Es decir, yo sé que no se puede poner un policía al lado de cada uno, ni mucho menos, y estoy de acuerdo con lo que dice la senadora, que es en definitiva lo que dijo el ministro, ¿no? La guerra contra las drogas se terminó, fue un fracaso. Pero todo eso está alineado o bajo el paraguas del crimen organizado, que es lo que hablamos ahora, porque también los más grandes está el lavado de dinero. Bueno, ¿cuáles son las líneas de acción que dio el ministro en la reunión de ayer? O sea, eso es una cosa es el diagnóstico, otra cosa es, bueno, ya sabemos que esto es así. ¿Hacia dónde vamos? Yo estaba dando un contexto, no un diagnóstico, porque dar un diagnóstico excede completamente. No, obviamente, digo, pero como... Pero en ese contexto, ese plano, el ministro lo que dijo es que va a mandar un plan nacional de seguridad. Y dónde van a estar algunos de los puntos focales. Algunos de los puntos focales es trabajar en el sistema carcelario. Otro de los puntos focales está, él lo mencionó también en algún momento, en tratar al territorio de una forma inteligente en la prevención del delito. Que ahí hay una cuestión, el ejemplo es básicamente, yo no puedo prever que se va a cometer un homicidio en determinado cruce de calle a las 3 de la tarde mañana, pero sí yo sé que hay fechas más complicadas que otros, lugares más complicados que otros, momentos del día más complicados. Lo que hablaba Bonomi de las zonas calientes, ¿se acuerdan cómo mostraron el mapa de zonas calientes en Montevideo? Toda la tecnificación de la prevención del delito es una cuestión de la que también nos habló el ministro, y también de cómo entender que algunos delitos bajan, pero crecen otros. Entonces, en realidad, la conducta delictiva no es que disminuye, es que simplemente hay un corrimiento en el tipo de delito. Ojo, en algunas cosas hasta facilitado por la tecnología, ¿no? Es, digamos, mucho más redituable en temas de menor pena y menor exposición físico una estafa a través de un dispositivo electrónico que ir a rapiñar un ómnibus. Tenemos la prueba ahora evidente. Tenemos la prueba. O sea, con conexión ganadera y todo bueno, eso. Justamente, ¿no? Justamente los avances de la tecnología a veces van y también cómo la sociedad se va relacionando entre sí, porque esto no es una cuestión solamente de echarle la culpa a la tecnología. Entonces, decía, trabajar fuertemente en el sistema carcelario, que el ministro lo que nos dijo es realmente está bastante peor de lo que pudimos suponer. Por eso yo hice todo este contexto, porque ahí realmente hay una cuestión importante. Yo creo que el Estado pactó que esto no explotara, porque imagínense lo que puede ser motines dentro de las cárceles uruguayas.
Yo creo que hay un pacto implícito ahí porque tampoco hay gente que esté trabajando allí, ¿no? Es muy difícil trabajar ahí. Es muy difícil trabajar en las cárceles. Hubo también, para mirar un poquito desde dónde venimos, ¿no? En la ley de urgente consideración hubo como un discurso de mano dura, de incrementemos las penas, de demos apoyo a los policías, de una forma bueno, de como se entendió en ese momento el apoyo, de pongamos, digamos, la fuerza a disposición de la represión que, en definitiva, cuando uno termina pasando raya, lo que ni siquiera este gobierno es el que pretende darle otro enfoque. Fue el propio gobierno que pasó, que en algún momento dijo esto no da para más, y empezó el gobierno anterior a desandar el camino que había iniciado con la LUC. En términos de acciones, ¿no? Entonces, bueno, si hay indicios de investigaciones académicas y demás que nos indican que si hay un mercado es porque hay una ganancia, y esa ganancia es dinero de actos delictivos que después hay que lavarlos, bueno, evidentemente la cuestión de la prevención no es solamente prevenir el hecho de la venta de droga o del consumo de droga, sino también qué pasa después con ese dinero. Y ahí hay otras políticas de prevención que también van a ser parte de este foco. De hecho, una de las comisiones especiales que creamos en el Parlamento fue justamente corrupción, antilavado y evaluación de lo que es, digamos, el seguimiento de las políticas del narcotráfico. Entonces, bueno, cosas hay para hacer en todos lados. Cuando esté ese plan de seguridad que vendrá como parte, seguramente, implementado en el presupuesto quinquenal que va a presentar el Ministerio del Interior. También en el entendido que la seguridad pública no es solamente una cuestión del Ministerio del Interior. Claro. ¿No? El Ministerio del Interior llega cuando ya está... Exacto. Hay una cuestión ahí muy fuerte que el ministro decía, que hay que trabajar fuertemente en auxiliar a la investigación criminal y hacer de la investigación criminal un proceso altamente eficiente para terminar con la impunidad, ¿no? Porque si yo en definitiva cometo un delito y después por una cuestión de ineficiencia o de falta de recursos o de lo que sea que habrá que solucionar, termina pasando eso, es uno de los lugares donde hay que apuntar. Yo creo que soluciones mágicas no hay. La bala de plata no existe, pero sí tenemos un montón de problemas que si sabemos dónde están, es necesario enfocar hacia donde sabemos que están. Tenemos en Uruguay arriba de 1 millón de armas. Eso es un arma cada 3 personas. Un altísimo porcentaje que no están registrados. Una discusión o una resolución violenta de un conflicto con un arma en la cintura es bien diferente que si no tengo el arma. O sea, la resolución que definitivamente... Las armas es algo que está instalado y es algo que está instalado. Una gran preocupación. Martín Duarte, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien. Bueno, te escuchamos. Sigo en la línea de lo que vienen conversando, incluso lo que decía Silvia, a propósito de un comunicado que se conoció hace algunas horas de la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay, poniendo el foco, en este caso, en la cantidad de niños y niñas, adolescentes que han sido víctimas de violencia de armas de fuego. En la jornada de hoy, una niña de 12 años en Plácido Yauri está internada ahora en el Hospital Pereira Rosell justamente por el impacto de una bala. Hay una muerte también en el departamento de Rivera de un joven de 18 años. Y en Plácido Yauri también unos hechos sangrientos. 23 casos en lo que va del año con 4 muertes, ¿no? Son Plácido Yauri. 23 en lo que va del año. En ¿no? lo que va, 4 fallecidos por esta causa. Hace algunos días te escuché, incluso con la senadora Blanca Rodríguez, bueno, a propósito de instalar una nueva figura, así como existe el comisionado penitenciario justamente para las cárceles, de instalar o crear una figura que atienda justamente a las infancias. ¿Cuál es el objetivo y bueno, qué tiene que pasar para que se instale y cuáles serían los roles de este comisionado para las infancias de alguna forma? A ver, lo que se creó fue una comisión bicameral que intentamos ya desde el nombre poder tener una visión, ¿cómo decirlo? Una visión de garantía de derechos, ¿no? La comisión se llama algo así como seguimiento de las garantías del ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nos parece importante poner la palabra derechos, la palabra garantía, porque el Estado lo que tiene que garantizar es justamente el ejercicio de los derechos.
Entonces, el Poder Legislativo no puede salirse de su función de Poder Legislativo, que es fiscalizar al Ejecutivo y, en definitiva, entender sobre normativa y legislación. Y además ser anfitrión del debate público en grandes temas nacionales. Entonces, lo que nosotros pusimos como objetivos de la comisión fue justamente que el Parlamento sea un lugar donde las voces de niños, niñas y adolescentes tengan un espacio para ser oídas y que puedan ser parte de evaluaciones sobre normativa que los pueda llegar a impactar. Otro de los objetivos es entender en la implementación de lo que va a ser la ley de garantía del acceso a recursos de la primera infancia, infancia y adolescencia, la conocida ley Gapia, que se votó en este periodo pasado, entender que la implementación cumpla, digamos, con todos esos objetivos que la ley en sí misma se planteó. Ahí va a haber que trabajar con un montón de instituciones, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también de la Academia y de la sociedad civil, para que realmente cumpla sus objetivos, mucha parte de las cuales probablemente vengan reflejados en algunas de las cuestiones del presupuesto nacional, pero desde el Parlamento poder estar atentos a lo que va a ser esa implementación. Y otro de los objetivos es justamente analizar la pertinencia de la creación de una figura del comisionado de infancia y adolescencia. La comisión no quiere crearlo, quiere analizar la pertinencia. ¿Y por qué? Porque es parte justamente del debate de cuáles son las figuras que tiene el Estado para poder garantizar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos el Mecanismo Nacional de Prevención dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en realidad tiene como responsabilidad ser vigilante de los lugares de encierro, pero lo cierto también es que no todos los niños están encerrados o no todos los niños están en el sistema de protección especial, no todos los niños vulnerados, ¿no? El ejercicio del derecho a una vida libre sin violencia no pasaría exactamente por ahí, quizá pasaría por otras instituciones, quizá pasaría más por una cuestión de poder acordar entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, capaz que hace, trabajar con la gente del Pereira Rosell y con la gente de la ANEP, por ejemplo, para entender cómo vamos garantizando esos derechos. Hay otra cuestión, por ejemplo, que tendríamos que entender cómo vamos, en ese contexto de garantizar derechos, cómo vamos a atravesar esto con una comisión que también estamos para crear, que es una comisión que entiende en el seguimiento de las políticas de salud mental. Cuando yo pongo la ley de salud mental y la implementación del Plan Nacional de Salud Mental con la mirada de infancia y adolescencia, también hay cosas que tienen que ver con un tratamiento diferente. Uruguay tiene un montón de institucionalidad creada. La idea no es crear una institucionalidad más para que el resto de las cosas, bueno, si no se hacen muy bien no hay problema porque tenemos otra figura. No. La idea es entender qué tenemos. Entender si tenemos, por ejemplo, también la legislación armonizada. Si cuando hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y estamos hablando de que estén en un todo de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, ¿qué nos pasó entonces? Que por el Poder Legislativo salió aprobado el proyecto de ley mal llamado de corresponsabilidad en la crianza, que se pasa por encima del derecho del niño a ser oído y de la autonomía progresiva. Entonces, vamos a seguir aprobando leyes como Parlamento que no están en un todo de acuerdo con las convenciones de las cuales Uruguay es Estado parte. ¿Quién va a hacer el control de convencionalidad? Es verdad, lo tendría que hacer el Parlamento, pero demostrado quedó con ese proyecto que el Parlamento, cuando las mayorías mandan y no mandan la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos pasa lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para que por lo menos desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de garantizar un espacio de voz para los niños, niñas y adolescentes, actúa el Parlamento? En coordinación con otros organismos, creando esta figura o haciendo otra cosa. Pero me parece que lo que decía hoy, ¿no? La amplitud de los debates muchas veces se da por la difusión de la información y por el acceso que todos tenemos a veces a opinar, pero en algunas cosas tenemos que poder ser contundentes y empezar a dar debates en profundidad, sobre todo cuando tienen que ver con derechos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad muchas veces, bueno, conversamos estas cosas que estábamos charlando recién, pero quizás no miramos tanto el tema de la ciberseguridad, que es muy importante, ¿no? Para cualquier Estado. Te lo voy a preguntar, Silvia, como si estuviéramos en el barrio.
¿Estamos regalados en materia de seguridad acá en Uruguay? A ver, estamos con problemas, ¿no? Capaz que más problemas en algunos lugares y menos problemas en otros lugares. Lo que pasa es que hay elementos, sobre todo cuando la tecnología no es usada, digamos, para el bien público, que uno a veces lo corre mucho de atrás. Digamos, el costo de estar por delante es alto en materia de recursos. Pero ¿cuáles son los riesgos que hoy tenemos? Por ejemplo, las luces encendidas ahí. Y tenemos problemas en el Estado. ¿En el Estado? Y sí tenemos problemas porque, por ejemplo, todavía tenemos algunos sistemas del Estado que están trabajando con una tecnología muy vieja. ¿Cuáles, por ejemplo? Algunos. No soy yo que te tiene que dar esa respuesta, pero tenemos algunos. Y si no tenemos, y esto lo voy a decir porque sí fue un tema que discutimos y una noticia que publicó un matutino hace un par de años, lo que es el sistema de seguridad pública, ¿no? El Guardián. Uno puede entender la ciberseguridad en el sentido de decir, si yo no tengo un usuario y una contraseña, no puedo ingresar al Guardián, pero los usuarios y las contraseñas... Se reparte. ¿No? Andaban, eran medio que Vox Populis en algún momento. Sí. Y si yo entro a donde está la terminal del Guardián, que no puedo acceder con un usuario y una contraseña que no sea el mismo, pero entro con una libretita y lo que dice en la pantalla me lo copio en la libretita y salgo con la libretita y digo esto, ¿no? Eso también es seguridad. Entonces, la seguridad implica muchos protocolos. Implica entender dónde pueden estar las fugas de seguridad e implica que tengamos ciertos protocolos y ciertos formalismos que se tienen que dar, aunque nos parezca que no son del todo necesarios. A ver, uno se sube a un avión y le indican dónde están las puertas de emergencia y te dicen cómo ponerte la máscara y te dicen cómo ponerte el cinturón de seguridad y te dicen dónde está el salvavidas. Y vos decís, pucha, ¿será necesario todo más o menos? A menos que sea la primera vez que me subo, bueno, todos sabemos... Pero te lo dicen igual, porque el protocolo hay que seguirlo igual. Y si vos te toca sentarte en la puerta de emergencia, te explican que tenés que estar dispuesto a ayudar a los demás y que te preguntan si vos entendiste. Vos decís, sí, entendí, la verdad que entiendo lo que me estás diciendo. Pero es parte de un protocolo que asegura que ciertas cosas se hagan de la forma en la que hay que hacerlo. Nosotros a veces tenemos problemas con esos protocolos. En esta cosa de que nos conocemos todos, de que che y voy y que no sé qué, lo cierto es que 2x3, esa confianza... hace que nos descuidemos un poco más. Pero lo cierto es que en materia de ciberseguridad uno no se puede descuidar. Entonces tenemos, sí, sistemas del Estado con problemas. Pero tenemos los privados, ¿no? Tenemos empresas privadas con un montón de problemas. Y tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos una ley de acceso, una ley de seguridad de datos que no está del todo implementada en carne, ¿no? Todavía nos faltan tener organismos con responsables de seguridad designados. Todavía nos falta de repente una política de decir toda la información del Estado tiene que estar guardada bajo este protocolo, o decir, miren, la información que el Estado maneja la podemos categorizar en 3 niveles. Esto es lo que es super top secret y de acá no puede salir, se tiene que guardar en determinado servidor con 3 claves de acceso. En esta, bueno, esto es de orden de acceso de este organismo y esto lo puede ver todo el mundo. O sea, hay elementos de protocolización que todavía faltan. Nosotros tenemos muy buenos profesionales en materia de seguridad informática. AGESIC tiene excelentes profesionales. El tema es que hay que poder hacer que eso llegue a todos lados y tenemos que poder entender el análisis de riesgo de las cosas, ¿no? Tenemos que poder empezar a cuidar las cosas en función del riesgo ¿cómo decirlo? De las cosas que puedan pasar si perdemos esa información o si esa información se ve alterada. Nunca más supimos qué pasó con los 48.000 pasaportes, aquellos famosos que fueron hackeados. Nunca más supimos. ¿A alguien le habrá llegado alguna vez un mail o un informe del Ministerio del Interior que dijo, che, capaz que tu pasaporte estaba entre esa lista? No, nos dijeron, miren que no pasó nada, ¿eh? En realidad el incidente fue reportado de gravedad alta, pero nunca pasó mucho más nada. Después nos terminó pasando. Castellano le vendía pasaporte a los rusos. Que el pasaporte de Marcet salía express y que nos iban a decir cualquier cosa y no ¿no? Pero digo, por un ejemplo. Por un ejemplo. Ustedes me dirán, estás re conspiranoica, capaz que esas 3 cosas no tenían nada que ver. Bueno, capaz que no, pero lo cierto es que un elemento, si tenían que ver a partir de un elemento
de ciberseguridad. Podrían haber pasado otras tantas cosas, ¿no? Yo qué sé. Senadora Silvia Nane, gracias por tu tiempo. No, gracias. ¿Te podemos hacer una Me pones eso a lo último, ¿viste? Y yo me cuelgo. Me porté mal porque ahí te dejé enganada con cosas para decir, pero la seguimos en otro momento. Wilmar, para una cosita nomás. El tema de las venias, ¿cómo viene? Porque Se vienen votando al ritmo que se van enviando desde el Poder Ejecutivo y nos falta terminar de ver cómo queda el acuerdo con la oposición en los cargos que decidan ocupar. Y en el caso, ya que estábamos hablando de ciberseguridad y todo eso, el caso de la venia de la Llera, ¿en qué está eso? Porque se había pedido un informe. En la Comisión de Asuntos Administrativos se pidió un informe a Fiscalía que llegó hoy de tarde a los despachos. No, me quedé pensando en la protección de nuestros datos también, ¿no? Eso podemos hablar un programa entero. Y ahí tenemos un tema bien interesante de educación ciudadana en este mundo cada vez más digital. Wilmar, ya que Ladra metió una, puedo meter una. Le escribo, mañana a las 5 de la tarde, Sergio Botana y, bueno, una serie de legisladores van a ir a Fiscalía a hablar con Mónica Ferrero justamente de toda esta situación, planteando un poco los posteos de la fiscal Alcia Turi en Soriano. ¿Qué mirada tenés? Yo respeto la justicia de mi país y los procesos que la justicia indica y que la Fiscalía indica. La mirada que una parte cada de quien tiene su lugar para hacer tarea. Lo mínimo que la ciudadanía debería poder esperar es que la hagamos bien en los lugares de responsabilidad que tengamos. Es lo mínimo. Siguen agregando temas a los compañeros. ¿Viste? Y yo no te pregunté por el proyecto de Subía que busca modificar la ley de violencia basada en género y el historial femenino, sexual y todo eso, pero lo hablamos otro día. Lo hablamos otro día, porque ahora dice que es toda la historia, que no es solamente la historia sexual. Entonces, bueno, es que no se entiende demasiado. Creo que lo que en definitiva capaz que termina pasando es que hay violaciones que son menos graves en función de la historia de las mujeres violadas. Cuando hay un altísimo porcentaje de mujeres que hemos pasado por agresiones sexuales y que ya es como que estamos medio hartas de tener que explicarlo, ¿no? Pero se va a dar esa discusión, si se tiene que dar. Lo cierto es que creo que cuando es tan evidente que hay que hacer una protección y que tenemos que vivir en una comunidad mucho más comprensiva, donde nos tratemos con igualdad, todavía pasen estas ideas que se le ocurren a estos legisladores. Pero bueno, se dará la discusión cuando haya que darla. Gracias, Silvia. Tengo una cuadernola que dice estoy harta, que hoy no la traje. Pero es ¿la tapa? La tapa dice estoy harta. La uso 2x3. El Parlamento, sí la uso 2x3 y la pongo sobre... la pones arriba ahí. Sí. El que saca fotos de arriba entiende el estado de ánimo. Gracias. Gracias a ustedes. Pausa y más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Queridos Antonio y Martín, festejaste el punto ante Bolivia hoy, me contaste. Y sí, claro. Sí, sufriste mucho también. Sí, me quedé sin aire. Bueno, vos jugaste en el alto ahí. Se queda Bielsa, vos que estabas preocupado, se queda Bielsa. Sí, bueno, era un partidazo a las 9, Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Sí. Bueno, para las 9 arranca de vuelta acá en TV Ciudad. Sí. Vamos a mirar a los compañeros. Los espero la próxima. Gracias por venir. Dale, nos vemos. Nos vamos. Chau. Nos vemos. Nos vemos mañana. Que pasen bien. Chau.